Amigos, familia de Dios hermosa, les damos la bienvenida a este tiempo de tu serie Transformados en Cristo. De verdad, les agradecemos todo el esfuerzo que estás haciendo para conectarte cada jueves y es de verdad para mí un privilegio poder compartir con ustedes un tiempo más de todo lo que el Espíritu de Dios está haciendo en tu vida y en tu mente, porque fuimos llamados a ser transformados para transformar. Jesucristo alumbra el entendimiento de los hijos de Dios para nosotros ser antorchas y poder alumbrar el entendimiento el entendimiento de sus predestinados, el entendimiento de los hijos de Dios, y aquellos que no lo conocen, nosotros se los podemos mostrar a través de una mente transformada y de conductas que manifiesten a Jesucristo. La semana pasada tuvimos un tiempo hermoso de ministración en donde sé que muchos de ustedes se sintieron identificados con todos estos mecanismos de defensa que estuvimos hablando con relación al rechazo. Sé que tuvimos un tiempo en donde nos gozamos porque sé que al estudiar y al ver cada una de estas conductas, tú y yo nos podemos proyectar y nos podemos ver ahí, pero qué hermoso es el Señor, que Él en su amor y su misericordia nos muestra todas las cosas, nos muestra todas esas conductas, pero ¿para qué nos las muestra? No para señalar, no para que nos sintamos mal, al contrario, Él es un Padre bello, Él es un Padre amoroso, y Él en su amor y en su misericordia lo único que quiere es que tú y yo podamos vivir como lo decíamos en la primera clase, esa vida abundante, esa vida de bendición que el Señor tiene predestinado para todos sus hijos. ¿Cuántos saben que el Señor tiene planes de bien, tiene planes de bienestar para nuestra familia, para nuestros hijos? ¿Cuántos de los que están ahí conectados saben que en Jesucristo tenemos esperanza? Entonces yo te hago un llamado hoy, una vez más, a que tú puedas abrir tu corazón, tú puedas abrir tu mente, tú puedas abrir tu alma y que le puedas entregar las llaves completas de toda tu casa a Jesucristo y dígale: Jesucristo, quiero ser transformado. Quiero que puedas, ahí donde estás en el chat, coloca: Jesucristo, quiero ser transformado. Jesucristo, anhelo ser transformado. Sé que el Señor lo va a hacer. Entonces, durante el tiempo pasado sé que el Espíritu Santo ya empezó a derribar muchas creencias, muchos pensamientos y muchas ideas que estaban arraigadas ahí, pero sabemos que era el resultado de una mentira que no es tu realidad. Hoy vamos a empezar a hablar, ¿verdad?, de lo que son las emociones, ¿ok? Entonces, existen de forma personal dos tipos de emociones que se generan en el hombre, que son las emociones que producen placer y las emociones que producen angustia. En las emociones que producen angustia se encuentran principalmente tres emociones perturbadoras, ¿ok? Y hoy, a partir de hoy, vamos a empezar a hablar de lo que es la ira. Entonces, una de esas emociones es la ira, es la tristeza y es el miedo, ¿ok? Entonces, para empezar a entrar un poco más en el tema, es importante resaltar que cuando Dios nos creó, nos colocó dentro de nosotros recursos, nos colocó dentro de nosotros esas llaves, ¿ok?, a través de las cuales nos dio la facultad como hijos de Dios para enfrentar adversidades. Esas llaves que hoy de alguna manera yo te las estoy mostrando o te las estoy enseñando como llaves, realmente en psicología se llaman recursos psíquicos. Uno de los recursos psíquicos, por ejemplo, con la que el Señor nos ha creado es, por ejemplo, el perdón. El perdón es una llave espiritual, pero también el perdón es un recurso en donde el Espíritu de Dios, ¿verdad?, ha colocado dentro de nosotros. ¿Para qué? Para solucionar adversidades. ¿Cuántos hemos hablado en otras ministraciones que la salvación es algo que se aplica? La salvación es igual a capacidad de salida. La salvación es igual a la capacidad de solucionar situaciones adversas y problemas. Es esa sabiduría que Dios nos entrega junto con la salvación para que tú y yo podamos resolver diferentes situaciones adversas, ¿ok? Entonces, las emociones se generan en el ser humano
por el sistema de valoraciones que tenemos de los acontecimientos y no por los acontecimientos en sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones, amados, vienen como resultado de la valoración que tú y yo le damos a las diferentes situaciones que tú y yo podemos vivir en nuestra vida cotidiana, y esa valoración puede cambiar de acuerdo de una persona a otra. Para mí, la valoración de algo es diferente a tu valoración, porque todo tiene que ver con la cultura con la que nosotros hemos sido creados. De repente hay personas que valoran más una cosa, otras personas valoran más otra. Entonces no se trata de que todos seamos iguales o que tengamos que pensar igual. El llamado que Jesucristo está haciendo a su iglesia es que tenemos que pensar el modo de pensar de Cristo, que tenemos la mente de Cristo. Entonces, como en muchas ocasiones se ha predicado en nuestra casa, si todos pensamos como Cristo, en Cristo todos juntos como familia, como hijos, podemos unirnos, y en Cristo todos juntos podemos encontrarnos. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros podamos ser transformados para que en Cristo, en el cual somos, nos movemos y existimos, nos podamos encontrar. ¿De dónde viene la unidad en el Espíritu? ¿De dónde viene la unidad? La unidad viene porque todos estamos sumergidos en Cristo y todos juntos podemos movernos, podemos existir y somos. Y créame, hermano, que tú y yo no tenemos que hacer mucho esfuerzo para tratar de complacer a una persona u otra. Al contrario, estamos para agradar a Jesucristo, estamos para agradar todo y cada una de las cosas, ¿verdad?, que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Y es algo que está en la lámina, es lo que llamamos nosotros el sistema emocional, ¿ok? El sistema emocional está conformado por varias partes. Ahí hay una parte en azul, que es el hipotálamo, está una parte en amarillo, que es la glándula pituitaria, y vemos claramente una parte en rojo, que es la amígdala. Esa es la amígdala cerebral, y una parte en verde, que es el hipocampo. Esto es algo que yo no voy a profundizar, amado, pero es importante que el Espíritu de Dios pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver y entender de dónde vienen muchas de las emociones y muchas de nuestras conductas. El órgano del sistema emocional relacionado con las conductas de miedo, temor, rabia, angustia, ansiedad y tristeza es la amígdala cerebral. Eso es algo que ya nosotros habíamos hablado en clases pasadas, pero que hoy simplemente vamos a entrar mucho más profundo, ¿ok?, en este órgano específico. La amígdala cerebral es el órgano encargado en nuestro sistema nervioso central de guardar, de unir y colocar ahí todo lo que producen las emociones perturbadoras. Todas las conductas relacionadas con ira, con tristeza y con miedo están literalmente grabadas ahí. Imagínense que la amígdala en su mente es como un cuarto, como ese cuarto de los peroles que está ahí, en donde fueron grabadas desde tu niñez muchas de las conductas que vienen como resultado de experiencias, que vienen como resultado de pensamientos. Es tremendo porque cuando yo me metía a estudiar esta parte, y porque es necesario entenderlo. Por ejemplo, la palabra hipotálamo, por ejemplo, se traduce como habitación, como alcoba. Es tremendo. ¿Y qué es el hipotálamo? Más o menos para refrescar un poquito, ¿verdad? Eso fue algo que ya de repente expliqué en clases pasadas, pero es algo que es sumamente sencillo, amado, es fácil de entender. El hipotálamo es el órgano del sistema nervioso central que se encarga de dar las señales de respuestas a todo el cuerpo. Como lo explicaba en clases anteriores, todos los estímulos externos que yo recibo del medio ambiente afuera, ¿ok?, son recibidos por unos receptores, que esos receptores es lo que nosotros llamamos sentidos espirituales. Mis sentidos naturales y mis sentidos espirituales reciben las señales, la vista, el olfato, el gusto, el oído, todas las cosas a las que yo me enfrento allá afuera.
vienen recibidas por esos sentidos. Los sentidos tienen la finalidad de agarrar todos esos estímulos y simplemente los suben por nuestra columna vertebral, literalmente. Eso va subiendo por unos cables ahí, porque no lo voy a explicar tan profundamente, pero imagínense unos cables de conexión que todos los estímulos del medio ambiente son unidos y son guardados por esas vías, y todo eso llega al hipotálamo. El hipotálamo es algo que, imagínense, es el centro de operaciones, es el centro que tiene como finalidad dar las señales y dar las respuestas a cada una de las conductas que nosotros realizamos. Entonces, es tremendo porque cada vez que nosotros en la amígdala cerebral se graba una conducta que tiene que ver con tristeza, una conducta que tiene que ver con ira y una conducta que tiene que ver con angustia, literalmente se abre como un camino y eso se une. Y es tremendo porque cuando esa conexión se hace en nuestro sistema nervioso central, esos son como hilos invisibles que se forman entre estas dos partes de nuestro sistema nervioso. Entonces, como todo, absolutamente todo, estas emociones negativas, te estoy hablando ira, tristeza y miedo, quedan en ese cuarto que nosotros le estamos llamando y tiene el nombre de amígdala, donde se guardan todas las emociones perturbadoras. Literalmente, las personas no mediamos pensamientos, sino que simplemente reaccionamos y actuamos. Cada vez que nuestro sistema nervioso central detecta una situación o detecta algo que lo conecte con la situación que vivió en el pasado, la persona simplemente no va a pensar, la persona simplemente va a reaccionar. ¿Por qué? Porque se abrió esta conexión, porque esta conexión, imagínate que esa conexión son como hilos oscuros, hilos negros que se unieron ahí en tu sistema nervioso, y que la mano de Jesús está hoy desde ya, porque ya desde ya te está mostrando, para que Él pueda venir a cortar esas conexiones y abrir un nuevo camino, un camino puro, un camino lleno de la luz, un camino lleno de su amor, en donde ya las personas o cada uno de nosotros no simplemente reaccionemos sin mediar pensamiento, sino que podamos responder conforme a cómo lo haría Jesucristo. Coloque, yo quiero responder como lo haría Jesucristo. Ahí donde estás en tu casa, te invito a que escribas en el chat, yo quiero responder conforme lo haría Jesucristo. Entonces, para seguir un poquito y que quiero que te quede claro, entonces estas conexiones están ahí y las personas no median pensamiento. Entonces nuestro sistema nervioso y el Señor nos ha creado de forma tan hermosa, con tantos circuitos y con tantas conexiones, que tú dices solamente nuestro Dios puede hacer algo tan hermoso y tan perfecto como son todas estas cosas. Entonces, cuando tú y yo tenemos entendimiento de esto, podemos ir directamente a la raíz, podemos ir directamente al momento donde fue generada esa conducta, donde fue generado el trauma. ¿Se acuerdan como hablamos la semana pasada? Donde fue generado eso. Y ahí literalmente Jesús se presenta y te dice, hijo mío, hija mía, ya yo sané. Ya yo vine a quitar eso que te atormenta, ya yo vine a quitar eso que te habla constantemente, que no es la voz de Dios, que no es la voz del Espíritu. ¿Cómo puedes saber que no es la voz de Dios y que no es la voz del Espíritu? Porque simplemente te roba la paz. Porque simplemente te mantiene en incertidumbre, porque simplemente te mantiene en temor. Entonces, el sistema nervioso central simplemente, amados, para no gastar tanta energía, porque él simplemente está constantemente grabando situaciones y estímulos, literalmente lo que hace es que eso lo envía a la corteza, a la amígdala cerebral. Entonces, la amígdala cerebral se convierte en un gran archivador donde se guardan todas estas emociones perturbadoras, y que cuando esa conexión entre el hipotálamo y la amígdala se establece, las personas no les da tiempo muchas veces de pensar.
Y es aquí donde yo quiero entrar un poquito más, porque en la medida que yo empecé a entender esto, hermanos, fue que yo empecé a ser libre de esta emoción que a mí literalmente me controlaba. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos que una emoción, o sea, yo no te voy a decir que estas emociones perturbadoras son emociones malas o son emociones dañinas? Al contrario, amados, son esas llaves con las que el Señor nos creó para enfrentar adversidades. La ira, la tristeza y el miedo son emociones naturales que el ser humano puede tener. Lo que no estamos diseñados tú y yo es para pasar largos periodos de tiempo repitiendo constantemente esta misma emoción, como fue el caso de lo que yo viví. La ira se convirtió en mi centro emocional. La ira literalmente empezó a controlar mi vida al nivel que generó un sistema de creencia y un sistema de pensamiento en donde mi mente me hacía ver y me hacía creer que esa era mi imagen, me hacía aún que yo cada vez que quisiera luchar contra esta emoción, era tremendo porque yo lo hacía con mi propia fuerza, no lo hacía con la fuerza del Espíritu Santo. Y es tremendo como siempre nuestros pastores están enseñando que cuando la luz se establece en nosotros, viene como resultado un fruto. Y ese fruto no es algo que tú y yo lo vamos a hacer de forma, ¿sabes?, obligada. No, yo me voy a obligar a no enojarme, yo me voy a obligar. No, amado, hay que ir a la raíz. Te lo está diciendo una persona que simplemente intentó con psicólogos. Yo busqué ayuda en psicólogos, busqué ayuda por todos los medios y no había manera de que la ira no dejara de controlarme. Hasta que llegó Jesucristo con su amor y su luz y llegó al lugar de origen. ¿Por qué? Porque la emoción de la ira se genera por un pensamiento de que constantemente tu mente te está diciendo esto es injusto, algo injusto ha sucedido en mi vida. Pero ¿injusto para quién? Es tremendo, injusto para mí, injusto según mi manera de valoración y mi manera de pensar, no es justo ante Dios, porque sabemos que la Biblia es clara cuando dice, la justicia de los hombres es trapo de inmundicia para Dios. Entonces, te está hablando una persona que reconoce de verdad que era algo que me controlaba y era algo que se convirtió en una manera de pensar que simplemente yo ya no hallaba qué hacer, amados. Ya yo no hallaba qué hacer y para la gloria de Dios pude entender qué era lo que pasaba dentro de mí. Pude entender que mis reacciones eran el resultado de muchas cosas que yo no había resuelto en mi alma, que yo no había perdonado, que yo no había resuelto, y eso hacía que simplemente yo reaccionara y reaccionara. Y es tremendo porque este tipo de emociones lo que traen como resultado es que tú y yo dañemos a las personas que amamos, que tú y yo respondamos de una manera dura con relación a las personas que nosotros amamos. Y yo creo que ninguno de las personas que a lo mejor están conectados o que creemos en Jesucristo anhelamos eso. Al contrario, queremos manifestar una conducta de paz para poder manifestar y proclamar el nombre de Cristo para aquellos que no lo conocen. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Ok? Entonces, si tú estás ahí conectado, amado, y si en ti ha habido esta conducta constante, que tú por todos los medios has buscado la ayuda y sabes que aún la ira te controla, todo lo que vamos a estar hablando es para ti, ¿ok? Entonces, en Gálatas 3, del 26 al 27, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Hoy quiero decirte, amado, amada, que estás ahí conectado. Hoy tú has sido revestido de Cristo, y si estamos revestidos de Cristo, estamos revestidos de su luz, y que ese revestimiento no solamente viene a cubrir tu espíritu, también viene a cubrir tu alma, también viene a cubrir tu cuerpo y se va a manifestar en tu manera de pensar. Entonces, hablando de toda esta parte, porque el Espíritu de Dios de forma personal
me mostraba cómo Él hoy iba a mostrarte que Él ya nos ha entregado llaves. Y esas llaves literalmente ya están en nuestras manos. Ya están en nuestras manos las llaves, ya están en nuestras manos las herramientas. Y nosotros simplemente, amado, por no tener entendimiento, no podemos ver que ya Él nos dio el poder, así como está escrito, nos dio el poder. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Por lo tanto, la ira y todo este tipo de emociones tampoco tiene poder sobre nosotros. Mayor es Cristo, mayor es su amor, mayor es su presencia. Y era tremendo porque en la medida que yo voy a ir leyendo una palabra que el Señor me entregó hoy, yo recordaba esa publicidad de esa primera clase en donde sale una mujer literalmente con unos lentes y veía una llave de oro entrando y traspasando su mente. Yo puedo ver que esa llave representa la gracia de Cristo, representa el amor de Cristo, y hoy quiero que sepas que esa llave está ahí delante de ti para que tú hoy la puedas tomar y puedas abrir los cerrojos de hierro, puedas abrir esos cerrojos de bronce que no te han permitido ver y creer que en Jesucristo tienes el dominio propio, que el Señor te ha llenado de dominio propio y que tú tienes autoridad en contra de la ira, porque no podemos seguir lastimando, amados, a las personas que nosotros amamos, ¿ok? El Señor me llevó a una palabra bien específica que está en Apocalipsis 22, del 1 al 5, que dice: el ángel me mostró un río limpio de agua de vida, era claro como el cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida. ¿Cuántos saben que el árbol de la vida es Cristo mismo? Dice que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Y las hojas del árbol sirven para sanar las naciones. Es tremendo porque cuando yo leía esto, ¿cuántos saben que en cada persona hay una nación? Cada persona, tú y yo, representamos una gran nación. Y dice que las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Dice el versículo 3, ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. No habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad y sus siervos le adorarán. Mira lo que dice el verso 4, que es clave. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. El 5, allí no habrá más noche, y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor les dará su luz. Coloque ahí, Dios el Señor me ha dado de su luz. Coloque ahí, chat, Dios el Señor me ha dado hoy de su luz. Y mira lo que dice, y ellos reinarán por los siglos. El Señor me ministraba cómo esa ciudad puede representar hoy nuestra mente, puede representar hoy nuestra alma. Que Jesucristo, cuando se entrona en esa parte central de nuestro sistema nervioso central, que es el hipotálamo, Jesucristo está ahí parado desde tu hipotálamo y está desde ya enviando aguas limpias, aguas de vida, aguas de paz, que han empezado a descubrir todos esos cimientos de pensamientos y todas esas conductas que han estado escondidas en esa amígdala cerebral y que no te han permitido terminar de ser completamente libre. Él da la promesa ahí que ese árbol era para sanidad de las naciones y que daba fruto cada mes. Todos los meses del año tenemos esperanza. Todos los meses del año el Señor nos dice, inténtalo una y otra vez. Yo no sé a cuántos les ha pasado, amados, pero cuando yo intentaba salir de estas emociones, me sentía ahogada y literalmente lo intentaba una y otra vez y como que retrocedía y había una voz que me decía, no vas a salir, esa es tu herencia. Y yo decía, no, Señor. Cuando a mí se me reveló esta palabra, entendí que yo debo intentarlo una y otra vez. Y yo hoy
te animo a que si tú has estado guerreando, has estado peleando con este tipo de emociones que simplemente han controlado tu vida, no importa cuántas veces caigas, síguelo intentando, síguelo intentando. Como una vez me lo ministró nuestro apóstol Rocco, me dijo: Eliana, tú lo que necesitas es humillarte. Simplemente humíllate delante de Jesucristo. Cada vez que sientas esa ira, ven a su presencia y humíllate, humilla delante de Él esa emoción que te está controlando. Y créame, hermano, que eso es el resultado de lo que hoy usted está viendo hoy. No pudiera estar yo aquí, amado, hablándote de todas estas cosas si en algo el Señor no hubiese transformado mi vida. Y estoy aquí para decirte, si se puede. No importa el nivel de la ira, porque lo vamos a ver. Hay niveles, hay 7 niveles de ira en donde nosotros nos vamos adentrando, ¿ok? Y que no es algo tan fuerte. Amado, fuerte es Jesucristo. Fuerte es el Señor. Y Él es fuerte, amado, para derribar toda fortaleza, para derribar toda conducta y para derribar todo pensamiento de mentiras, ¿ok? Mira lo que dice el verso 5. Allí no habrá más noche, y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor les dará su luz. Y cuando ahí se refiere a la palabra, aunque ellos reinarán, el Señor me ministraba, amados, de que cuando nosotros gobernamos y cuando nosotros reinamos, realmente cuando tenemos dominio propio, cuando somos capaces de conquistarnos a nosotros mismos, cuando no permitimos que nuestros pensamientos nos lleven a hacer cosas y a tomar decisiones sin consultar a Dios. Es tremendo. Escrito también está de que vale más conquistarse a uno mismo que conquistar ciudades. Te está hablando una persona que es intercesora, una guerrera, que salía a conquistar territorio, salía, y el Señor un día me dijo: ¿y tú? ¿Cuándo viene el tiempo de tu propia conquista? ¿Cuándo viene el tiempo en donde este tipo de emociones ya no te controlan? Y fue cuando el Señor empezó a trabajar conmigo. Entonces, es mejor que tú y yo tengamos dominio propio y que podamos conquistarnos a nosotros mismos. Créame que hay algo que leí una vez que ministró muchísimo mi vida, y es: un día entendí que mi propio enemigo era yo mismo, y fue ese día cuando yo empecé a ganar todas mis batallas. Es tremendo. A veces buscamos culpables en el enemigo, buscamos culpables en el diablo, buscamos culpables todo el tiempo afuera. Pero ninguno de los que a veces estamos aún sirviéndole al Señor nos cuesta reconocer nuestra responsabilidad. Queremos buscar un culpable porque es la salida más fácil. Pero ¿por qué nos cuesta tanto detenernos, meditar y revisarnos y decirle: Señor, realmente esto es lo que soy? Señor, realmente ¿cómo es que tú me ves? Yo quiero ser lo que tú dices que yo soy. Y créanme, amados, que cuando esto se reveló a mi vida, el proceso de transformación empezó de manera sobrenatural, ¿ok? Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en ese verso 3. Y dice aquí: y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero está allí, y sus siervos le servirán. Pero mira lo que dice el verso 4. Ellos verán su rostro, subraye la palabra rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esta parte me llamó muchísimo la atención y me puse a investigar más a profundidad, ¿ok? En el Strong, la palabra rostro es la palabra G4383, que se define como semblante, apariencia, frente, aspecto, cara, faz, presencia, presente y vista. Pero la palabra que más me llamó la atención fue el significado de la palabra frente en el Strong, que es el G3359, que se define con la palabra metapón y significa cara o frente, ¿ok? Ahí, según lo que yo estuve investigando y estudiando, ¿verdad? Dice que aparece solamente en el libro de Apocalipsis, y tiene que ver con el adjetivo enfrentando algo,
hacer frente y que estaba frente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tiene que ver con la manera como tú y yo enfrentamos o respondemos delante de las situaciones difíciles y adversas aún en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, y pondré mi nombre en sus frentes. ¡Wow! O sea, el Señor me ministraba justamente en la frente. Toda esta zona aquí arriba del sistema nervioso central es lo que se llama la corteza cerebral. La corteza cerebral es lo que literalmente es el tejido gris, ¿verdad? Que cubre todos nuestros hemisferios cerebrales. Pero precisamente aquí en la frente está lo que se llama el lóbulo frontal. Y estuve investigando y profundizando cuál es la función de ese lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal tiene que ver con la lingüística y la parte oral. O sea, que lo que hablamos viene directamente de nuestro lóbulo frontal. Me llamó mucho la atención porque hemos venido explicando que lo que nosotros, o sea, que para que haya una transformación o un cambio de manera de pensar, tenemos que cambiar nuestro lenguaje, ¿verdad que sí? Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Entonces, él está diciendo que pondrá su nombre en nuestra frente, o sea, pondrá su manera de pensar en nosotros, pondrá su luz en nosotros. Y es precisamente ahí en el lóbulo frontal donde ocurre algo bien tremendo en nosotros. Y es que ahí tomamos las decisiones. Amado, ojo con esto. Cuando se cortan esas conexiones entre el hipotálamo y la amígdala cerebral, amados, esas conductas son enviadas vía corteza cerebral para que la corteza cerebral pueda elaborar una respuesta conforme a la palabra de Dios, una respuesta conforme al reino. Por ejemplo, nosotros cortamos toda conexión entre el hipotálamo y la amígdala cerebral con conductas de ira, con conductas de temor, con conductas de angustia. Y literalmente, amados, literalmente esas conductas son enviadas vía la corteza cerebral para que la corteza cerebral pueda responder conforme al diseño de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que debo pensar en todo lo puro, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto voy a pensar. Entonces, cuando tú y yo pensamos lo bueno, literalmente esa luz, la luz de la palabra, la luz de Jesucristo, viene a resplandecer y esas conexiones literalmente empiezan a ser cortadas como consecuencia de el establecimiento de la verdad, el establecimiento de Jesucristo. Y hay algo aquí bien tremendo que el Espíritu Santo empezó a ministrarme y lo voy a leer. Dice: puedo tener solo el conocimiento mental de Cristo o solo el conocimiento de que Cristo está dentro de mí. Pero si no tenemos el entendimiento y la revelación que en Él somos, nos movemos y existimos, Él no puede manifestarse en toda su plenitud dentro de nosotros. ¡Qué tremendo! O sea, nosotros no podemos conformarnos simplemente con tener un Dios mental, un Dios que no vivimos conforme a su verdad y a sus experiencias, sino que simplemente sabemos que Dios es Dios y nosotros estamos con Él. No, nosotros vivimos en Él, ¿ok? Entonces, el Señor me ministraba y me decía: tú y yo en Cristo somos el canal, amados, que une los cielos y la tierra, donde llegamos, donde tú y yo llegamos, con la mente de Cristo, establecemos la voluntad de Dios en ese lugar. Es como que si tú y yo tuviéramos una llave para abrir una puerta y por no entender cómo funciona la llave, simplemente no sé cómo meterla, no sé girarla y no sé cómo funciona. Es tremendo porque cuando yo leía esta palabra, el Señor me entrega esta revelación y me dice: Eliana, el entendimiento en los hijos de Dios es como una gran llave. Es como una llave que ya yo le entregué a mi iglesia, es como una gran llave que ya yo le entregué a mis hijos y que por simplemente no detenernos a profundizar en esto, no sabemos cómo meter la llave. Tú y yo podemos tener una llave en la mano, pero si no sé
¿Qué cerradura abre esa llave? La llave no tiene ninguna función. ¡Qué tremendo! El Señor me decía, Eliana, el entendimiento es como una gran llave que yo le estoy entregando en este tiempo a mi iglesia. Y que yo les voy a enseñar y les voy a decir en qué cerradura meterla, en dónde meterla y cómo usarla. Entonces, por no tener entendimiento es que no sabemos que tenemos una llave y que podemos introducirla dentro de nuestra alma, dentro de nuestra vida y quitarle completamente el poder y la autoridad a todo este tipo de emociones, a todo este tipo de voces que lo que han venido de alguna y de otra forma es a confundir a su iglesia. Es tremendo, amados. Mira esto. Como simplemente no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo meterla, no sabemos cómo girarla. Y mira esto, es como tener el acceso a muchos tesoros y recursos y por no tener el entendimiento y la madurez, simplemente no sabemos cómo disfrutarlo o usarlo. ¡Wow! Gloria sea el nombre de Cristo. Si tú estás escuchando esto hoy, coloca el entendimiento, es la llave que el Señor me está entregando hoy para entrar y tomar de sus gloriosas riquezas, de sus recursos espirituales, amados. Porque para eso el Señor ha empoderado a su iglesia. Yo todas estas herramientas no simplemente te las estoy dando para que las apliques a tu vida. Es necesario que tú y yo tengamos entendimiento para poder abrir las cárceles de otros. Cuando el Señor liberó mi vida, cuando el Señor liberó mi mente, yo solamente quería salir corriendo y decirle a todo el mundo, sí se puede, sí podemos salir de todo este tipo de emociones perturbadoras, amados. Entonces, amados, recibía en mi espíritu algo bien tremendo. El Señor me decía, Eliana, esta casa, don divino, tiene una llave que yo le he entregado para alumbrar los ojos del entendimiento de la gente a través de una vida de adoración. Y muchos simplemente teníamos en las manos y no sabíamos cómo usar esa llave, cómo usarla y qué hacer con ella. No se trata de nosotros, se trata de Jesucristo, amado. Es tremendo porque yo no sé si tú lo crees, pero yo me apropio de esta verdad, yo me apropio de esta revelación. Y hoy el Señor ha entregado y está entregando ahí donde estás. Está entregando llaves, esas llaves del entendimiento. ¿Para qué, amados? Para que podamos ayudar, para que podamos tender la mano de los que están cautivos. Amado, existen enfermedades emocionales que usted ni se imagina. Usted no se imagina cómo nos tocan las puertas de la iglesia. Personas que tienen convulsiones, que tienen situaciones emocionales que no pueden simplemente resolver. En Jesucristo, amado, tienes la respuesta. En Jesucristo hay esperanza, amado. Entonces, hoy, de manera personal, yo quiero que tú te puedas llevar hoy dentro de ti, que el Señor nos ha entregado una llave y esa llave es el entendimiento. Y con ese entendimiento nos da la sabiduría y nos da el empoderamiento para que nosotros podamos ir a aquellos que están en desventaja, amados, a aquellos que no tienen esperanza, ¿ok? Entonces, el Señor me daba una palabra, ¿verdad? En Hebreos 12:2, ¿ok? Que habla de puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mira esto, nuestra paz depende de dónde pongamos nuestra mirada. No depende de nuestro entorno. Anota ahí en el chat. Mi paz depende de dónde pongo yo mi mirada. No depende del entorno. Y es tremendo porque, ya para ir finalizando, el Señor me decía, Eliana, cuando Pedro caminó sobre las aguas en medio de la tormenta, es tremendo. Él se mantuvo caminando sobre las aguas cuando sus ojos estuvieron puestos en Jesús. En el momento que él simplemente bajó la mirada fue cuando empezó a hundirse. Entonces, ¿dónde está nuestra paz? Nuestra paz está en Él. ¿Y dónde estamos nosotros? Esa es la pregunta que te hago, iglesia. ¿Qué empezamos diciendo con esta serie? En Él somos, nos movemos
y estamos. Una vez que somos sus hijos, que fuimos bautizados por Cristo, lo acabo de leer, fuimos revestidos de Él. Y ese revestimiento no solamente te cubre externamente, te cubre espiritualmente y cubre también tu mente. Por eso, en esta hora, ¿verdad? Yo te quiero pedir, si tú en alguna manera estás siendo tocado por el Señor te está diciendo, esta administración es para ti, esta impartición es para ti. Nosotros la próxima semana vamos a profundizar mucho más en lo que es la ira. La ira es una emoción, pero el resultado de tanto tiempo estar teniendo esta emoción se convierte en una conducta y esa conducta se convierte en una manera de pensar, amados. Y es tremendo porque esta conducta y esta manera de pensar está muy relacionada con el perfil de la religión. Está muy íntimamente ligada con el sistema religioso y con lo que es la religión. Porque la religión está fundamentado en una mente que simplemente exige cosas a otros, ¿verdad? Que para Él son justos, pero no son justos para el Señor, ¿ok? Entonces, ya para finalizar, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios viene en esta hora y quiere de alguna manera empezar ese proceso de cortar esas conductas desde ya, esos hilos que unen el hipotálamo y tu amígdala cerebral con esas emociones de ira, de tristeza y de temor. Él desde ya, sé que ahí donde estás, ¿verdad? Te pido que puedas estar en quietud. Si quieres cerrar tus ojos, puedes hacerlo, tienes la libertad de hacerlo, porque Jesucristo está ahí contigo y Él está simplemente viendo tu disposición. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, alineamos, Padre, los dos hemisferios cerebrales, Señor, en cada persona que está en esta hora conectada. Alineamos su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo, Señor, a las dimensiones de luz, Señor. Establecemos todos sus sistemas de pensamiento, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Y te pedimos en esta hora, amado Espíritu Santo, que seas tú metiendo tu mano e introduciéndote más profundo en el nombre poderoso de Jesús, en todos los sistemas de pensamiento de cada persona que está conectada, Padre. Y te pedimos que puedas cortar, Señor, en tu amor y en tu soberanía, Señor, todos estos hilos que unen el hipotálamo o el tálamo, Señor, con la amígdala cerebral. Y todas esas conductas que fueron aprendidas de ira, de tristeza, de temor, de angustia, Señor, son enviadas en esta hora vía a la corteza cerebral, para que la corteza cerebral, Señor, la cual tú has llenado de luz y donde tú has sellado con tu nombre, con tu mente, en el nombre poderoso de Jesús, pueda responder conforme, Señor, conforme al diseño de Dios, conforme al diseño original, Señor, por lo cual tú nos creaste, por la cual tú nos formaste, Señor. Y declaramos, Padre, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos a ti, Jesucristo, toda la gloria y toda la honra. Y si tú has sido ministrado, nos gustaría que nos compartieras ahí por el chat. Nos puedes compartir tus experiencias, nos puedes compartir qué cosas has hecho el Señor en tu vida. Ha sido un tiempo completamente hermoso, en donde el Espíritu de Dios ha sido nuestra guía. Y si este mensaje ha ministrado tu vida y tienes alguna duda o necesitas ayuda para salir de una situación, estamos para servirte. Comunícate de inmediato con nosotros al número que está en pantalla, porque queremos ayudarte. Te invitamos para este jueves por el mismo canal en nuestra serie Transformados en Cristo. No te lo puedes perder.